Entonces vamos a retomar la tabla rápidamente para recordar cómo se interpretaba, porque lo que vamos a hacer hoy día es un ejercicio de interpretación de un plano. Entonces recordemos que a quitar el lápiz. Ya, recordemos que este espacio, esta primera corresponde a la ahí, ahí mejor. Que principalmente esta columna corresponde a la variable en el 99% de los casos, ¿cierto? Analizador, quemador, estas son las que están disponibles para que el usuario las defina en función de requerimiento, como habíamos dicho, conductividad o densidad, que son comunes en minería, por ejemplo. El E se utiliza para voltaje. El F para flujo. El G de nuevo está libre. El H es manual. La I está asociada a corriente y la J está asociado a potencia. En el caso particular, la letra D podría ser diferencial, o la R radio podría ser un PD. Eso, la P es de presión y la D es diferencial. Eso es más o menos en la primera o primeras letras en el TAC, ¿no? Cuando estamos identificando un instrumento. Después podríamos decir que viene la función que puede ser alarma, sensor, indicador. En la mayoría de los casos eso es muy común. Alarma, podría ser un FA, sería una alarma de flujo. Un FE, un sensor de flujo. Un FI, un indicador de flujo, por ejemplo. También tenemos esta, que era con la letra C, donde FC significa un controlador de flujo. También ya hemos visto que la letra H, aparte de significar manual, también se usa para la condición alto, o HH, muy alto. Entonces, esta lógica se repite en, en las otras hojas, ¿ya? Siendo, por ejemplo, los más destacados nivel, aquí tenemos el tiempo, nivel, estas dos de nuevo están disponibles para el usuario, en realidad estas tres. Acá teníamos presión, cantidad, radiación y velocidad o frecuencia. Así que esas son como las variables más comunes. Respecto de las funciones más comunes, la L, una luz indicadora, y la R, almacenamiento. Y como funciones adicionales tenemos en algunos casos una estación de control y interruptor. Esta es muy utilizada. Podemos tener HS, por ejemplo, un TS, un LS, y le podemos poner apellido, un LSH. Entonces, un LS sería un level switch, un interruptor de nivel. Un HS, un hand switch, un TS, un temperature switch. Y si le agregamos la letra H, estamos diciendo que es una condición, la condición alto. Las otras condiciones posibles eran la condición bajo, L, condición medio, middle, y las combinaciones, LL, HH, etcétera, etcétera.
También podemos encontrar como letras que se usen bastante la O de abierto, la R de run y la S como stop. Y en lo que respecta a la última letra, tenemos, por ejemplo, la T como variable de temperatura, muy utilizada, la U también, multivariable, la V de vibración, la W de fuerza, ¿ah? ¿Cierto? Peso, fuerza. La X generalmente no está clasificada, queda para usos especiales. La I es para los eventos y la Z que se utiliza mucho es posición, posición abierta, posición cerrada, posición al final, posición al inicio. A eso se refiere con posición, posición de desplazamiento de una válvula, posición de un cilindro, ¿ya? La posición de un elemento dentro de un recorrido, de un camino. X y Z también se usan como los ejes, las coordenadas cartesianas. Y de las funciones tenemos, bueno, la U también sirve para elementos multifunción, multivariable. Tenemos lo que son ruedas o puntos de prueba, ¿ah? Aquí en realidad estas son proof, son elementos de prueba. Y de las variables más utilizadas por lejos es todas las variables en algún momento van a necesitar la transmisión. Entonces va a tener ft, lt, tt, it, etcétera. Todos van a tener la transmisión. La otra que se utiliza bastante es la V, ¿cierto? Para válvulas. Y esas son en general las variables más utilizadas, las letras y las combinaciones. ¿Alguna consulta del ejercicio? Condiciones, como ya hemos dicho, las condiciones de trabajo HH implica una condición muy alto, H condición alto, L de low bajo y doble L low low condición muy bajo. Esto va a ir asociado a interruptores, por ejemplo, va a ir a HH y podría ir una T, por ejemplo. Una alarma muy alto, pero también podría ir un TS HH. Entonces aquí sería un interruptor, un switch de temperatura muy alta, y aquí sería una alarma de temperatura muy alta. ¿Qué es lo que está indicando acá? Que generalmente esas condiciones de alto o bajo van acompañados del interruptor. ¿Mm? Y la variable. Entonces, el interruptor solo pasa ahora a tener la condición si es que está alto o bajo. Y la Z, como habíamos dicho, la Z es posición. Entonces, generalmente, si la válvula está abierta, está high. Y si la válvula está cerrada, está low. Esas son las convenciones, aunque se puede utilizar otra, pero eso es lo más común, que encontremos el ZSH y el ZSL de esa forma utilizado. Siguiente. Entonces, algunos ejemplos: el transmisor de flujo, flow transmitter, un indicador de presión. Aquí se pueden ir fijando en cómo se han ido armando ¿cierto? Ahí está flow transmitter, indicador de presión. Un transmisor de nivel, un level transmitter.
un interruptor de nivel muy alto, un interruptor de vibraciones altas, un sensor de temperatura, un interruptor de posición low o abierta, ¿cierto? Y una válvula de flujo. Y por último, un transmisor y analizador simultáneamente. Entonces aquí la S, la T, la I, la C como funciones son de las más comunes y las variables, bueno, depende del proceso. Eso es un espectro amplio que va a depender de lo que estemos, del proceso que estemos controlando, del proceso que estemos monitoreando. Esta tabla recoge los símbolos agregados o agrupados por ejemplo, acá están esta columna, los controladores, de esta columna los elementos para indicar y grabar, esta columna son los interruptores, esta columna son los transmisores y estas son usos especiales. Y acá, por supuesto, está lo que estamos controlando, midiendo, que corresponde a las variables. Entonces ahí uno entra, por ejemplo, FRC, flujo, control, y la R significa que está guardando, almacenando. Si fuera una FIC, flujo, control, un indicador. Si fuese solamente FC, es un controlador de flujo. Y de esa forma se van armando, hilvanando los distintos elementos dentro de la combinación de la lógica para el control. La línea no la vamos a ver todavía. Se la vamos a ver a partir de la práctica. Eso ya lo vimos. Ya, entonces, esta también me interesa que la veamos. Esta lámina nos da la información de cuando veamos un símbolo en el plano, nos está indicando a qué corresponde. Entonces, está agrupado también acá por las filas. Por ejemplo, esta fila completa significa que esto está en terreno, que es visible. ¿Qué significa visible? Que si nosotros estuviéramos enfrente de ese equipo, lo podríamos ver directamente, sin necesidad de... Un momentito, por favor. Localizado en terreno y que van a ser visibles por cualquier persona que se encuentre en el terreno. Entonces, ¿cómo se lee? Estábamos diciendo cómo se lee esta tabla. Entonces, por ejemplo, esta fila corresponde a elementos que están en terreno. Y las columnas, esta columna de acá, significa que estos son instrumentos, sensores, actuadores, pero estos son elementos entre comillas físicos, tangibles en la planta. Esta segunda columna, ya hacia abajo, estamos hablando de la columna, son elementos de software. Puede ser un sistema de control por software, un instrumento, pero por software, no está físico, no está ahí, no es como un sensor de temperatura, en este caso podría estar dentro de un programa que esté en terreno. Los dos que están a continuación
son, acá dice, opción primaria, la primera columna es lo principal, y la segunda columna son secundarios, alternative choice, o safety, o seguridad. Entonces aquí tenemos dos alternativas. Aquí dice que son control compartido, lo que sería un PLC, y lo otro es un display compartido, lo que generalmente va a ser una pantalla HDMI o un sistema SCADA que sigue siendo una pantalla. La diferencia es que la pantalla HDMI es portátil, puede estar en un tablero, y la pantalla SCADA está en un monitor de computador. Entonces, estas dos columnas que están acá en verde, es eso. Puede ser una pantalla o puede ser un PLC. Si es círculo con cuadrado es primario, y si es círculo con rombo es secundario. Entonces, de nuevo, la primera columna de derecha hacia la izquierda serían instrumentos. La segunda son funciones de software. La tercera son controladores PLC o pantalla HMI alternativos. Y la cuarta son los controladores PLC o las pantallas principales del proceso. Entonces ahí está se hace el enlace. Si tenemos un cuadrado con un círculo, corresponde a un PLC principal y está en terreno. ¿Se fijan? Si fuese en vez de un cuadrado y un círculo, un cuadrado y un rombo, es un PLC secundario que está en terreno. Ahora, la segunda fila si se fijan, respecto a la anterior, la diferencia está en que tienen una línea central. Son exactamente lo mismo, son instrumentos, funciones de computador, controladores o pantallas secundarias y controladores o pantallas primarias. Pero esa línea lo que nos dicen que están en sala de control principal. Los que tienen dos líneas están en sala de control, pero secundaria. Así que eso significa que tenga una línea continua o dos líneas continuas. En ambos casos son visibles. ¿Qué significa visible? Que están directamente al alcance del operador. Y las mismas combinaciones. Si tuviésemos ahora un cuadrado con un círculo y una línea al medio, es un PLC principal, pero que está en una sala de control. Cuadrado, rombo, línea, PLC secundario en sala de control. Y visible. Si tiene dos líneas sería PLC principal, pero una sala de control secundario, como una alternativa. Las que tienen línea segmentada, estas dos son iguales, pero en vez de visible sería no visible. También se podríamos decir que está oculto o dentro de un tablero o programa, dentro de un accesorio, de un elemento de control. No estaría directamente visible y disponible para
para que el operador lo pueda ver. ¿Ah? Y la otra azul sería exactamente lo mismo, pero en este caso estamos hablando de que tiene doble línea segmentada, entonces sería que está en una localizada, dice, en la parte trasera o en un panel secundario. Pero en este caso está localizado adentro de un gabinete, adentro de un armario, no está visible directamente. Si yo me enfrento a un tablero o una pantalla, tendría que abrir una puerta o apretar un clic, estaría como, digamos, no está oculto así escondido, pero no está de acceso directo. No está directamente para que yo lo pueda ver, sino que yo tengo que hacer alguna acción para poder tener acceso a ese dato. ¿Ya? Así que así se interpretan los símbolos, no son muy complicados. Les voy a mandar esta imagen por el chat. Entonces, ahí está, ahí está. ¿Me pueden decir por favor si les llegó la imagen? Entonces ahí estamos en la pizarra compartida del Jamboard. ¿Qué es lo que sería el SAL según las láminas que le envié? Ahí tienen el detalle de cada uno de los símbolos. ¿Qué sería SAL 651.1? Lo primero que tienen que buscar es la Z, ¿cierto? Porque Z, SAL 651.1. Z es la variable. O sea, según lo que hice, una variable de posición, ¿no? Sí, de posición, justamente. Entonces, la Z ya podría ser, pero la A podría ser análisis, como me está diciendo acá uno de los compañeros, y la L bajo. Pero también veamos ahora qué significa el símbolo, para que tratemos de entender a partir de eso el conjunto. Eso era control o Una escala de control visible. display compartido. Control, digamos, sería un PLC. Y display podría ser una pantalla HDMI o una pantalla SCADA. Entonces lo que nos está diciendo esto es que estamos mostrando información, o estamos controlando, o estamos mostrando, y como dijeron,
en una sala de control principal. Una sala de control. De control principal. Eso respecto, nosotros tendremos que describir, tenemos que decir la variable y función, y lo otro es la localización. Digamos que la tarea consiste en para este Jamboard, para esta pizarra compartida, identificar todos los elementos que están acá en un Excel. Van a generar ahí una tabla con cada uno de los elementos. A ese elemento van a hacer como está acá, van a generar el elemento y generarían un par de columnas, una para la variable, función y localización, y van completando una a una todas las que están acá. Entonces, como ya dijeron, de buena forma, la localización en este caso podría ser un control o un display, pero en este caso tenemos la letra A, que nos da algunas, podría ser, como dijeron, analizador, pero los analizadores generalmente lo que entregan son valores mucho más complejos que alto o bajo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una alarma bajo. ¿Y se recuerdan lo que era bajo? Desde el punto de vista de la posición de la válvula. Bajo, o podríamos decir perfecto. Cerrada. Entonces, SAL 6511 sería una alarma de posición cerrada. ¿De quién? En este caso, si seguimos el dibujito, ¿cómo seguimos el dibujito para saber lo que está controlando? Tenemos que fijarnos ahora en el número. El número corresponde al lazo. Y el lazo, ¿qué es lo que es? Es lo que estamos básicamente midiendo y o controlando. Eso es lo que estamos trabajando. Podría ser un lazo de control. Vamos a abrir, cerrar, o podría ser un lazo de monitoreo. Vamos a observar la variable y registrarla en una pantalla, en algún indicador analógico, almacenarla en un computador, llevarla a un teléfono. Esas son. Entonces tenemos que ver todo lo que corresponde al número 651. Y si se fijan acá, vamos a tratar de ver aquí todo lo que corresponde al 651. Tenemos aquí, lamentablemente la imagen me quedó, la corté, pero aquí lo que debería haber sería una válvula. ¿Ya? En este caso, lo que estamos controlando, a lo que corresponde, este sistema es un horno. ¿Ya? Es un horno de una planta química. Entonces, ustedes saben que para que se pueda producir la combustión necesitamos calor, necesitamos combustible, algo que quememos, y necesitamos oxígeno. En este caso, esta válvula, por lo que dice ahí, es la entrada de aire de tiro natural. Se abre la válvula y entra el aire en forma normal. No tiene un,
no tiene un motor o algo que inyecte mayor aire o a mayor velocidad o un flujo mayor que el que está accediendo directamente desde el aire, desde la presión atmosférica. ¿Mm? Entonces, aquí tendríamos que anotar, ¿cierto? Alarma, posición cerrada y la localización, en este caso es una sala de control principal en una HMI o SCADA. Eso es lo que podríamos decir en este caso, de ese primer elemento. ¿Qué otra cosa podríamos decir? El número. El número, este se llama el número de lazo, ¿no? Que dijimos que eran dos o más elementos que funcionan en conjunto para medir o para controlar. Entonces acá tenemos la válvula. Se cuenta que esta caja es la válvula. Y colocamos un sensor cerrado. Podría hacerlo al revés para que se parezca a lo que está ahí. Un sensor que se encuentra abierto, la válvula. Sensor de que la válvula está cerrada. Y desde el sensor vamos a un controlador. Y del controlador lo que estamos sacando son alarmas. En este caso la alarma sería válvula abierta o válvula cerrada. Posición de válvula abierta o posición de válvula cerrada. Entonces eso esquemáticamente es lo que está físicamente acá. Tenemos primero la válvula, ¿cierto? Después tenemos los sensores. Y ahí podemos ver qué es lo que sería un Z S L 651-1. Aquí corresponde ese elemento, un ZSL 651-1. La S de la tabla. Que lo primero que sale en la tabla es velocidad de frecuencia. Claro, pero lo primero es cuando estamos mirando la variable. Y aquí la variable ya la conocemos. La variable es la Z. Entonces ya no es no corresponde a eso. En este caso la S es Switch. perfecto. O sea, es un interruptor. En este caso sería un interruptor de posición cerrada. Imaginen que, no sé, podríamos tener algún sistema ahí que cuando la válvula llegue, mueva algo y toque. Entonces, si está tocando eso, es porque está cerrada. Y cuando se desplace, ya no lo va a tocar y eso va a quedar reposo. Y ahí quedaría sin información. También en sistemas de control, eso se conoce como los límites de carrera, los límites mecánicos. Entonces, eso nos permite ahí también me están escribiendo
Por el chat. Ese es, claro, es un interruptor. La S es difícil porque como tiene 4 posibles usos, hay que más o menos ver el lazo completo para tener claro de dónde viene la información. Entonces acá, si teníamos una válvula y tenemos una alarma de que la válvula está abierta o cerrada, tiene que haber algo que mida. Entonces aquí estamos midiendo con un interruptor de posición. Y de esa forma el lazo completo nos complementa la información que está en forma parcial en el TAC. Como les decía al curso de la mañana en minería, se utiliza mucho o sea, en minería, bueno, en minería también se utiliza, ¿ya? Pero en todo lo que hay peligro, por ejemplo, un horno tiene mucha energía, tiene calor, podría tener altas presiones, producto de gases que estén presentes dentro del horno, podría haber riesgo de incendio, podría haber riesgo de explosión, por lo que acá cuando se da una orden de abrir o cerrar algo, no se espera ver si, por ejemplo, si sale líquido. Se da la orden de abrir y se monitorea la válvula primero y se verifica que la válvula se esté abriendo. Y si la válvula se está abriendo, posteriormente va a haber algo que va a bajar o subir el nivel, depende de si la válvula es para llenar o vaciar. Pero se hace como en 2 pasos, se verifica el actuador y posteriormente se verifica la válvula. Voy a grabar eso. Entonces vamos a movernos un poquito. ¿Se fijan? Acá abajo tenemos un lazo. De hecho, tenemos un lazo que es exactamente igual. El lazo 6033. Describen ese lazo ahora. Tiene 5 elementos. ¿Cierto? No, en realidad tiene 6 elementos el lazo. ¿Cuáles serían esos elementos? Tiene PB 6033, tiene un ZSL, ZSH, ZAL, ZAH, tienen UC. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos son el lazo. Necesitamos conocer variable más función y la localización. Después tienen que hacer lo mismo, pero con el lazo. Acá tenemos un lazo que se llama 691. ¿Qué cosa extraña ven en ese lazo? Voy a ver si agrando esto, se va a perder el. Bueno, lo voy a agrandar igual. Ahí está el lazo 691. ¿Qué cosas extrañas visualizan ahí? Respecto del número, no del TAC. ¿Y cambian entre A y B?
Perfecto, justamente. ¿Qué significa esto? Que A y B son iguales. A y B son iguales. Generalmente A es principal y B es un respaldo. Pero ambas están midiendo. Y en este caso tenemos la letra P, que es presión. Tenemos la letra D, que es diferencia. En este caso, diferencial. Y la I, que es indicador. Entonces, este instrumento es un PDI, es un indicador para medir presión diferencial. Este es que dijimos que nosotros podríamos tener aquí una presión alta, una presión baja, y lo que mide esto es la diferencia de presión. ¿Entre qué? La presión H menos la presión L. La presión por el lado de alta menos la presión por el lado de baja es la presión diferencial. Y en este caso tenemos dos indicadores de presión diferencial que están midiendo exactamente lo mismo. Acá tenemos controladores de seguridad. Aquí aplica ese simbolito que es el cuadrado con el rombo. Sería un control de seguridad. La C sería de control y la U significa multivariable. Un PLC. PLC es un controlador multivariable porque en realidad en el PLC nosotros no lo que vamos a conectar son entradas y las variables las vamos a definir eléctricamente a través de la conexión y en el programa mediante un nombre en un software. Y como las señales son normalizadas, podemos tener múltiples entradas, múltiples variables. Entonces, esto se da cuando tenemos elementos o sensores principales, secundarios, de respaldo. Podríamos tener un segundo respaldo. Si no existiese la letra, los dos elementos serían el mismo, estarían repetidos, porque los dos se llamarían PDI 691. Sin embargo, son dos elementos distintos. Se está midiendo la presión en dos puntos. En este caso, se está indicando y midiendo en dos puntos, porque si se fijan, los medidores están acá. El PDT, en vez de la I, tenemos la T, que es un transmisor. Entonces, lo que hace esto es medir y transmitir, porque está puesto directamente aquí en la tubería. Se fijan, aquí está midiendo, aquí tiene un sello y tiene, no sé, la toma de alta y por acá la toma de baja, y ahí está midiendo la diferencia de presión. Y los dos están conectados haciendo lo mismo, pero este es el principal y este está a respaldo. Y este principal se usará para mostrar la presión en el principal y el secundario se mostrará para la presión en el secundario. Y lo otro que tenemos aquí abajo, voy a borrar un poco porque ya. Lo otro que tenemos abajo, tenemos un PD A L L. PD ya sabemos lo que es una diferencia de presión. La A es una alarma. Y el LL tenemos en este caso una alarma de diferencia de presión que es muy baja presión. No hay diferencia de presión entre entre las dos tuberías que se están monitoreando. Y todo eso está quedando, según el símbolo, cuadrado, círculo, línea, están todos juntos.
están en un display compartido, o sea, en una HMI, en una pantalla de computador o en una pantalla tipo tablet industrial. HMI son muy parecidos a una tablet, pero digamos de formato industrial. Y ahí está quedando almacenada, en este caso, la información y se está mostrando al usuario. Ya es información del tipo digital. Voy a guardar esa foto. Te la voy a enviar. Ahí se la envié por el chat. Las imágenes. Así que eso sería lo que me tienen que hacer llegar al correo. Este es un ejercicio. La prueba va a tener un ejercicio exactamente igual que este. Yo voy a dar un fragmento de un plano, un horno, un sistema minero, generalmente un sistema minero, una celda de flotación, un sector de molienda, fundición, una concentradora, un especiador de concentrado, y ahí usted va a tener que indicar, así como estábamos ahora, lo mismo. El lazo, los elementos que componen el lazo, qué es lo que hace cada uno de ellos y su localización. Esta va a ser una de las 4 o 5 preguntas de la prueba. Hay preguntas que se dividen en partes, de verdadero y falso, de completar, de selección múltiple. Y también está esta pregunta de identificación de o lectura de planos de instrumentación y control.